Mis amados hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy tengo una pequeña sorpresa para todos ustedes y es que nos acompaña en el día de hoy el pastor Carlos Becerra de Lima. Amicalmente lo llamamos Carliño. Es uno de los ministros que trabajan en nuestra obra. Amén. Muy querido por nosotros, por supuesto, y que nos va a compartir un estudio sobre el liderazgo. Amén. Yo espero que sea de su agrado, que sea de mucha bendición para todos ustedes. Ya saben que estamos siempre por hacernos bien los unos a los otros. No dejamos nunca de orar los unos por los otros, de preocuparnos los unos por los otros, de llevar las cargas los unos de los otros. Amén. Bueno, pues que toda la gloria, la honra y la adoración sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con todos ustedes les dejo ya con el pastor Carliño. Hola, muy buenos días para aquellos que van a ver este video por la mañana, buenas tardes y también buenas noches para todos ustedes. Soy el pastor Carliños y antes de empezar ese pequeño estudio que vamos a dar aquí, el estudio de hablando sobre el liderazgo, la parte 1, me gustaría antes de hacer una pequeña oración con cada uno de ustedes para que podamos pedir la dirección del Señor para este estudio. Señor, Dios y Padre de la gloria, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos por el Dios maravilloso que eres, por darnos la oportunidad y la responsabilidad de poder predicar tu palabra. Gracias por este momento, gracias por este estudio que vamos a desarrollar ahora. Espero que sea de bendición para cada uno de nuestros hermanos y que sobre todo que la presencia de Dios pueda llegar a la vida de cada uno de ustedes. Gracias, Señor, por un día más. Bendito sea el nombre de aquel que está sobre todo nombre. En nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, queridos. Bueno, nosotros en el día de hoy el pastor Alfredo me ha invitado para estar aquí y realmente es una honra, ¿no? Es un placer y un honor estar delante de las cámaras para poder compartir algo que Dios nos ha dado. Es un pequeño estudio sobre líderes, es la parte 1, tenemos la parte 2 también, que cuando tengamos la posibilidad lo vamos a hacer también, la parte 2 del estudio. Vamos a hablar un poco sobre el liderazgo, ¿no? Cómo influye un líder en la vida, no solo en la vida de una iglesia, sino que en la vida de su familia, en la vida de su entorno. Cómo influye, qué es ser un verdadero líder, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver en la palabra de Dios varios versículos que son muy importantes para que nosotros podamos entender un poco sobre el liderazgo. Un liderazgo que sea bueno y fuerte es lo que el mundo necesita. Aquí lo dice claramente, ¿no? Tiene que ser bueno, tiene que ser fuerte, ¿no? La palabra fuerte es algo rocoso, que no se mueve, que es estable. Amén. Dios nos llama a ser verdaderos líderes. Y hay un líder en la palabra de Dios, yo creo que fue uno de los mayores de su época, y ese estudio está basado en este líder, el grande líder Nehemías, que nosotros conocemos, ¿no? Nehemías vivió alrededor del año 450 a.C. y su vida, la vida de este gran siervo es la clave de ese estudio. Por eso esté muy atento porque vamos a aprender mucho con la vida de Nehemías. Nehemías ele escribió sobre todos los elementos del liderazgo que nosotros necesitamos, no solo antes, como hoy también. Y aparte de ello, que es algo muy importante, Nehemías dio ejemplo. Fue un ejemplo de líder. Y su liderazgo realmente influenció a los demás, con toda la certeza. La palabra de Dios habla de los beneficios que produce un liderazgo bueno y sólido. Mira eso, bueno y sólido. La solidez es súper importante en la vida de un líder. Las naciones, las familias, los negocios, las iglesias
solo son fuertes y permanentes cuando hay un buen liderazgo. Si nosotros vamos a leer más para adelante, vamos a ver en el libro de los jueces que el pueblo de Israel y los jueces era un pueblo que iba hacia arriba y venía hacia abajo, iba hacia arriba y venía hacia abajo. ¿Y por qué sucedía eso? Cuando ellos tenían un líder, un juez que dirigía el pueblo, la bendición llegaba. Pero cuando ellos se apartaban, ¿qué sucedía? Caían nuevamente en pecado, dejaban al Señor y era un desastre total en la vida del pueblo de Dios, ¿no? Vamos a leer en Proverbios, capítulo 28, versículo 2, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios, capítulo 28, versículo 2. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Mira qué interesante, ¿no? Mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Voy a leer en una versión de la Biblia al día y es muy interesante porque mira lo que dice. Es el mismo versículo, el mismo capítulo, el mismo versículo. Y mira lo que dice. Qué interesante. Con diligentes, honrados y sensatos hay estabilidad. La sensatez viene de coherencia también, ¿no es verdad? Y mira, la palabra clave aquí en ese versículo, mirando desde la perspectiva de la Biblia al día, es la palabra estabilidad, que sería estable. La palabra estabilidad, un hombre que es estable, una persona que no se deja llevar por situaciones que puedan llegar a su vida para cambiar su manera de pensar. Un líder tiene que tener esas características. Es muy importante ser estable, es muy importante ser sólido, es muy importante ser coherente en todo lo que hace. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa la palabra liderazgo? La palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Quien ejerce el liderazgo, por supuesto, nosotros le conocemos como el líder. Pero hay algo muy importante aquí en esa definición de liderazgo. Primero, la influencia. El líder, él tiene que influenciar. Eso es muy importante. Por favor, es muy diferente la persona que influencia a la persona que manda, que delega, que obliga. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Espero que vosotros podáis estar entendiendo eso. El hombre que influencia, él influencia por su carácter, por su ejemplo, por la solidez que tiene, porque es una persona estable, porque hay estabilidad en su vida, con su familia, en la iglesia, en su trabajo, en su entorno. Él da ejemplo de todo eso. Y esa persona son personas que cuando ejercen el liderazgo, los que le siguen por la misma influencia. Solo de mirarle a él ya se ve que es una persona que te produce, que te transmite. Eso es muy importante. Transmite lo que la persona quiere. Y eso es maravilloso, es una bendición, la influencia. Luego viene algo que es importante también. Este mismo líder, él incentiva, él no destruye. Él no es negativo. Él no te dice, oye, has hecho eso, qué mal, no sirves. No, él te incentiva, él te motiva. Él saca siempre y trata de sacar siempre lo mejor de ti. Y eso también es algo maravilloso. Y luego, ¿qué sucede con las personas que siguen a este líder? Teniendo esta influencia, esa motivación, las personas trabajan con entusiasmo, con alegría, hacen las cosas de verdad con gusto.
Y es eso lo que nosotros necesitamos. Necesitamos líderes que puedan transmitir lo que nosotros estamos hablando aquí, lo que la palabra de Dios dice en Proverbios 28, capítulo 2. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es la estabilidad? La estabilidad es la cualidad de ser estable. La estabilidad ayuda al hombre, al ser humano, a tener que equilibrio. Así tenemos que vivir, queridos y queridas, amados y amadas. Una vida de equilibrio. Seamos líderes o no. No podemos estar así, de extremo a extremo, inestables. Intentamos ser personas equilibradas. ¿Por qué? Porque las personas equilibradas, ellas no cambian. Ellas mantienen su estado de equilibrio, mantienen lo que piensan, mantienen lo que sienten. No hay esos altos y bajos. Amén, gloria a Dios. Como nosotros vamos a ver lo que ha pasado en el libro de los jueces. En el libro de los jueces, porque no habían líderes, vivían de esta manera. Hacia arriba, hacia abajo. Muy bien. Todo se puede edificar. Eso es muy importante. Todo se puede edificar o ser derrumbado según sea el liderazgo. Eso hemos estado hablando ayer con el pastor Alfredo y eso es así mismo. Si el líder realmente no está haciendo las cosas como debe ser, con certeza toda su planificación, todo lo que tiene, todo lo que Dios le ha dado, se va a derrumbar porque se va a derrumbar. Inclusive hoy por la mañana, aquí desayunando con el pastor, estábamos hablando sobre algunos líderes que empezaron a hacer cosas muy buenas, pero luego, cuando ese equilibrio se ha perdido por X situación, la obra empezó a declinar y afundar. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos dejar que suceda. Amén. Gloria a Dios. La pirámide del liderazgo es muy importante porque eso guárdalo bien en tu mente y en tu corazón. Si tú quieres ser un líder, si tú quieres ser una líder, porque aquí cuando hablamos de liderazgo no hablamos solo de hombres, ¿eh? Hablamos de hombres y de mujeres. Amén. Gloria a Dios, ¿eh? Aleluya. Es muy importante en la pirámide del liderazgo tener el mismo número de líderes y también el mismo número de tareas. Eso es fundamental para un buen liderazgo. No hay que tener una cierta cantidad de líderes y luego una cierta cantidad de tareas. No, lo mismo para los dos. Amén. Estamos dispuestos, aquí viene una pregunta, ¿no? Que yo inclusive ayer compartiendo con mis hermanos aquí, les dice, ¿estamos dispuestos a que nuestros familiares participen con nosotros de las tareas que Dios nos ha dado? ¿Estamos dispuestos? Piénsalo, reflexiona sobre esa pregunta. ¿Estás dispuesto tú, como líder, de realmente hacer con que tu familia participe de una manera, de una tarea maravillosa que Dios te ha encomendado a ti y que participen con gozo, con alegría, con disposición, que sean influenciadas por tu liderazgo y que disfruten de ello en familia? Reflexiona sobre eso. Amén, gloria a Dios. Ahora nosotros vamos a ir al libro de los jueces y vamos a buscar en Jueces capítulo 21, versículo 25. Muy bien, mira, hermanos y hermanas, en el libro de los jueces podemos ver que en un día las cosas estaban bien para el pueblo de Israel, estaba todo muy, muy lindo, muy maravilloso, y luego al otro día estaba todo un desastre, todo mal, el pueblo por el suelo, y eso se repetía una y otra vez. La pregunta que hago es, ¿por qué pasaba eso? ¿Por qué sucedía eso? ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque el pueblo era un pueblo inestable. No había estabilidad. Guarden mucho esa palabra. El líder tiene que ser estable. Aparte de influenciar, aparte de motivar,
Pero si él no es estable, si no es una persona sólida en lo que piensa, no va a funcionar el liderazgo. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. Era un pueblo inestable completamente. Estaba como las olas del mar. Y el versículo de Jueces nos dice eso claramente. Mira lo que dice. En estos días, Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínate eso, ¿eh? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto es lo que básicamente estamos viviendo en estos tiempos. No solo las personas que no tienen al Señor. Hay muchas personas que están en el ámbito de iglesias, de evangelio, que están haciendo lo que a ellos bien les parece. ¿Me entendéis? Estamos hoy en un mundo en que el evangelio, no quiero generalizar, no voy a generalizar, tampoco quiero aquí estar haciendo críticas, pero la verdad tiene que ser dicha. Hay mucho engaño y mucha mentira. Un evangelio completamente distinto de lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero bueno, no quiero entrar en este tema. Entonces, la importancia de tener un líder. Y en el libro de los Jueces nos dice claramente, cuando había un juez, el pueblo de maravilla. El pueblo se apartaba de Dios, dejaba al líder, el pueblo se hundía. Entonces ahí vosotros veis la importancia de un líder en las iglesias, en el hogar, en el entorno. Es muy importante, porque esa persona con su influencia, esa persona con su motivación, esa persona con su estabilidad emocional va a reflejar la palabra de Dios de una manera potente, en que la palabra va a llegar y va a ser morada en la vida del creyente. Amén, queridos. Entonces, si tú estás dispuesto a ser un líder, por favor, piensa bien lo que estamos hablando aquí en este estudio. Es muy importante. Apúntalo, guárdalo en tu corazón. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Hermanos, donde no hay líderes, la gente hace lo que mejor les parece. Y la consecuencia es lo que estamos hablando aquí. De ser estable viene la inestabilidad. La persona le da sumamente igual. No, lo más importante es que yo tengo a Dios. Ya está. No pasa nada salir por la noche. No pasa nada papá. No. No podemos hacer lo que a nosotros nos parece. Nosotros, los hombres y mujeres de Dios, tenemos que ser estables en la palabra de Dios. Y por eso es importante tener un buen líder. Yo, gracias a Dios, levanto mis manos al cielo. Yo tengo un buen líder. Amén. Busca un buen líder también en tu vida, por favor. ¿Ok? En el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando tenemos problemas en nuestra familia, no sucede nada hasta que alguien asume el liderazgo y dice que tenemos que arreglar esta situación. Eso es completamente seguro. Alguien tiene que levantarse. Hablando de familia, en la iglesia pasa lo mismo. Alguien tiene que levantarse y decir, algo está pasando mal aquí. Tenemos que arreglar esta situación. Tenemos que hablar. Tenemos que buscar en el Señor la respuesta para eso. Amén. Eso es muy importante. Hermanos queridos, liderazgo es influencia. Liderazgo es una influencia tanto para el bien como para el mal. Tú puedes influenciar para el bien, pero también tú puedes influenciar para el mal. Cuidado, ¿eh? Cuidado en qué influencias a las personas. En qué influencias a tu familia, a tus entes queridos. Cuidado. Porque de la misma manera que tú les puedes bendecir, también les puede traer maldición. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Cada vez que influimos sobre otra persona, estamos asumiendo liderazgo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Muy bien, vamos a seguir aquí. Eso que yo quiero compartir ahora con vosotros es algo muy importante que me ha ayudado mucho en mi vida.
como hombre de Dios, como pastor, como ser humano. Y es muy interesante porque es un libro de un autor sobre el liderazgo, sabe? Sobre el liderazgo. Y habla unas pautas aquí muy interesantes que yo quiero compartir con vosotros. Mira lo que dice el autor en su libro. Que nosotros, el punto número 1 es que nosotros deberíamos de utilizar el 25% de nuestro tiempo y de nuestras fuerzas para ejercer, esa influencia que tenemos como líderes hacia arriba. Y ahora les voy a explicar. Hay ejemplo claro de eso, ejercer esa influencia hacia arriba. Hay ejemplos de ello. Nehemías, Daniel, José influenciaron hacia arriba. ¿Y qué significa eso? Nosotros tenemos que utilizar 25% de nuestro tiempo para influenciar las personas que están por encima de nosotros. Amén. Eso es muy interesante, ¿eh? Eso es muy interesante porque a veces pensamos todo lo contrario. El dato número 2 nos dice que a los lados, porque nosotros y vosotros sabéis que existe una esfera, ¿no, pastor? ¿Qué es la esfera, no? La esfera, ella está, tiene muchos lados, ¿no es verdad? Hacia arriba, hacia los lados, y es básicamente eso. A los lados nosotros deberíamos emplear el 20% de nuestras fuerzas y recursos para influenciar a los que están alrededor de nosotros. Alrededor de nosotros. Presten atención en eso. ¿Qué son estas personas? Son las personas que tienen el mismo nivel de autoridad. Con el mismo nivel de autoridad que tenemos nosotros. El tercer punto es hacia abajo. Hacia abajo. Recuerda que yo dije que nosotros siempre tenemos el concepto de ir primero hacia abajo. No, mira lo que dice aquí. Hacia abajo deberíamos emplear no más de 5% de nuestra fuerza e influencia. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros pensamos que tenemos que estar detrás de la gente para decirle lo que tiene que hacer. Oye, ven aquí, ven aquí. Y no, eso es una mentira. Las personas que están por debajo de nosotros no tenemos que estar detrás de nadie. De nadie, hermanos y hermanas. Cuando tú eres un verdadero líder, un líder que influencia de verdad, estas personas llegarán a ti. Llegarán a la presencia de Dios por la influencia que ejerces tú. Y por último, ¿qué serían de los otros 50%? Los otros 50% debe ser invertido, ¿saben quién? Ay, eso a mí me mató. En nosotros. 50% tiene que ser invertido en nosotros. ¿Por qué? Porque cualquiera que enseña de liderazgo te va a llevar a la conclusión de que nunca serás la persona que podría ser, al menos que entiendas que la influencia mayor que tú puedes ejercer sobre este mundo o personas que están a tu alrededor comienza con la que ejerces sobre ti mismo. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué piensas de eso? Tenemos que dar un mayor porcentaje a nosotros mismos, hermanos y queridas hermanas, si queremos ser un buen líder. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, yo creo que nos estamos gozando, ¿no? Con ese estudio maravilloso. A mí me está bendiciendo mucho. Es un estudio que ya tengo de hace mucho tiempo, pero todas las veces que lo hago, siento la presencia de Dios, siento la bendición de Dios y siempre Dios me habla algo nuevo. Y espero que Dios también te pueda estar refrescando la mente, el corazón con algo nuevo. Amén. Aunque ya hayas escuchado, estudiado estudios sobre este mismo tema. Gloria a Dios.
Recuerda que la palabra de Dios es nueva, a cada mañana. Amén. Entonces Dios siempre tenía algo nuevo para ti y para mí. El apóstol Pablo, él comprendía mucho lo que era el liderazgo. Él sabía y él entendía que se había convertido en un modelo para los demás. Y nosotros, en mi concepto, en mi humilde conocimiento, para mí el apóstol Pablo, no quitando el mérito a los otros apóstoles, pero para mí el apóstol Pablo, sin palabras, ¿no? Fue simplemente, como nosotros muchas veces decimos, el the best. El apóstol Pablo realmente influenció y mucho, fue un líder impresionante en el Nuevo Testamento. Pablo entendía, por ejemplo, que Timoteo le admiraba y quería que él viera que mientras recibía su influencia, él estaría influenciando sobre otros. Vamos a buscar en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Muy bien, queridos. Para que veáis lo importante que es no solo recibir la influencia, porque cuando tú recibes la influencia de un verdadero líder, y es lo que hizo Pablo con Timoteo, esa persona que recibe automáticamente ya empieza a influenciar también. ¿Sabe? Gloria a Dios. Y eso hizo Timoteo. Entonces vamos a leer ahora el capítulo 4 y el versículo 12 de 1 de Timoteo. Mira lo que dice. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y el último en pureza. ¿Se dan cuenta? La importancia que tiene un líder y la persona que recibe el liderazgo, que quiere ser líder también, tener esas características. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es imprescindible, hermanos, imprescindible para tener un liderazgo estable, sólido, firme, de bendición. Amén, gloria a Dios. El liderazgo no es cuestión de edad. Y ese versículo nos habla claramente. Mi pastor mismo, el pastor Alfredo, ¿cuántas personas ya ha enseñado a ser líderes que no tenían la edad que tengo yo? Personas muchísimo más jóvenes. La idea lo más importante realmente es la persona querer en el corazón, querer, sentir que está dispuesta y sentir que quiere ser un líder. O sea, agarrarse de verdad. No importa si tengas 20, 30, 40, 50, 100 años, no importa. No hay edad para ser un líder, no hay edad para influenciar, no hay edad para compartir la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. La cuestión aquí, amados hermanos, no es si eres un líder o no. La pregunta que quiero darles en este estudio es, ¿eres un buen líder? ¿Soy yo un buen líder? ¿Eres tú un buen líder? Si lo eres. Amén. Y ahí vamos a ver lo que significa, bíblicamente hablando, ser un líder. Un líder es alguien que tiene capacidades dadas por Dios y la responsabilidad de influir sobre un grupo de creyentes con el fin de que se realicen los propósitos de Dios para ese grupo. Amén. Y ahora vamos a la palabra de Dios y vamos a ver la veracidad de esta palabra. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 7. Y luego iremos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Muy bien, queridos, vamos a ver lo que nos dice la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Nos dice lo siguiente: acordaos de vuestros pastores
que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Pues eso es claramente lo que hizo Timoteo, ¿no? Como se dice aquí. En portugués decimos Timoteo. En español es Timoteo. Timoteo recibió la influencia del apóstol Pablo y al mismo tiempo empezó a influenciar, pero imitando su fe. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora entonces también 1 de Pedro 4:10. Muy bien, hermanos. Vamos a ver en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Si tú estás con tu Biblia, por favor, abre y busca ahí. Y mira lo que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nehemías era uno de los ejemplos más destacados que hay en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque era un verdadero líder, porque comprendía lo que un líder necesitaba hacer en su época. Por eso que recuerden siempre ese versículo 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sea un buen administrador de lo que Dios te da. Y un líder tiene que administrar bien lo que Dios le da. No puede hacer de cualquier manera. Amén. Tiene que ser con planificación. Tiene que ser con equilibrio. Hacer las cosas bien. Enseñar de una manera correcta. No tener prisa. A la persona que estás influenciando tú, no tengas prisa. ¿Sabe? No haga las cosas con prisa, de cualquier manera. Trata de hacer con que esa persona pueda crecer, ¿sabes? De una manera lenta, progresiva, pero bien. Que crezca bien. Porque eso de las iglesias que todo se hace a las prisas y todo se envuelve porque, mira la palabra, vamos a hacer solo 10 minuticos de palabra porque necesitamos ocuparnos más de la campaña, ocuparnos más de no sé qué. Y la palabra se queda siempre de último, ¿no? Y la gente acaba no teniendo el alimento que necesitan. Y pasa lo que pasa, personas que no crecen, que no dan fruto. Claro, si la semilla no está siendo sembrada, ¿cómo van a dar fruto? Gloria a Dios. Queridos hermanos, y quiero terminar con eso. Amén. El liderazgo no es una cuestión de títulos y de puestos. Es una cuestión, vuelvo a repetir la palabra, que es una palabra que se habla mucho en el liderazgo, es una cuestión de influencia. Hay que influenciar, pero hay que saber influenciar. Hay unos ahí que, ay, Padre bendito, solo Dios, ¿eh? De influencia nada, de mando todo. Son mandones, son autoritarios en las iglesias, en su casa. Y eso no es ser un buen líder, queridos. Amén. Influencia, motiva. Sea un motivador. Haz con que las personas que estás tú influenciando, cuando reciban tu influencia, hagan, no porque, tengo que hacerlo otra vez, no, que lo hagan con gozo, con alegría, con disposición. Sea lo que sea, la tarea que sea, que lo hagan con disposición, con alegría. Y que esa persona diga, lo hago con todo el amor del mundo porque vale la pena, porque merece la pena. Eso sí es recibir una linda influencia de un verdadero líder. Gloria a Dios. No podemos asociar jamás los títulos con el liderazgo. Ser líderes es más que tener un puesto o un título. Y eso es una gran realidad.
¿Son importantes los títulos? Sí, por supuesto, nadie está diciendo que no. Pero yo puedo tener todos los títulos del mundo y a lo mejor no puedo ser un líder que de verdad influencia a la gente. ¿Ah? Amén. Y necesito aprender eso. Necesito aprender. Porque todos podemos ser líderes. Hemos sido llamados a ser líderes, hermanos y hermanas. Ya han visto que el liderazgo no es edad. No tengo que tener 80 años para ser un líder. Nosotros conocemos y se han levantado líderes jóvenes que hacen la diferencia. ¿Ah? Y que bendicen, que influencian de verdad. Por eso, no tenga eso en tu mente. Que yo no puedo. Que no, eso no es para mí. ¿Cómo que no es para ti? Claro que sí. Todos podemos ser líderes. Si tú no eres un líder en tu iglesia, tienes que ser un líder en tu casa, con tu familia, con los tuyos, con tu entorno. Alrededor tuyo hay mucha gente que te necesita. Hay mucha gente que te necesita, hermano y hermana. Levántate. Levántate. Levántate y resplandece. Eso es lo que un líder tiene que hacer. Levantar y resplandecer. Con el mismo resplandor de la gloria, de la presencia de Dios, va a influenciar todo lo que está a tu alrededor. Y las personas van a decir, wow, yo quiero ser como Él. Wow, yo quiero tener la vida que Él tiene. Wow, quiero aprender. Por favor, enséñame, ayúdame. Y ahí verás como tu ministerio, sea en casa, sea en la iglesia, sea en el trabajo, va a ir para arriba. Amén. Espero que haya sido de ayuda para cada uno de vosotros. Espero que haya podido compartir algo que te interesa, que llegue a tu corazón. Y si de verdad ha llegado a tu corazón, no lo guardes aquí nada más. Practica. Usufruye de lo que Dios te está dando ahora. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Ha sido un placer, un gozo, una alegría. Un momento único poder compartir ese momento con ustedes. Un beso grande y que el Señor les bendiga mucho. Bien, pues agradecemos por supuesto de todo corazón este estudio que nos ha traído nuestro hermano Carliño. Amén, que haya sido evidentemente para todos ustedes de gran ayuda. Amén. Pues nos despedimos por esta semana y nos vemos la semana próxima. Amén, con una nueva reflexión en la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga mucho. Amén.